Cuando la pantalla de mi móvil iluminó la habitación a oscuras a las 11 de la noche con una notificación, estaba tan inmersa en informes y números que apenas me di cuenta de que había pasado el tiempo. Y cuando leí que era un mensaje de mi madre avisándome de la cena del domingo y diciéndome que había grandes noticias sobre Ethan, mi hermano, sentí el peso de un agotamiento antiguo aplastándome, porque yo, Lauren, era quien había pagado cada centavo de su carrera de medicina durante los últimos 4 años, acumulando horas y más horas extras como contadora independiente, además de mi trabajo habitual en la empresa de inversiones. Y mientras el vapor de mi tercer café instantáneo de la noche se elevaba en espirales cansadas, pensé en cómo había comenzado todo, aquella tarde bochornosa en que mis padres me sentaron en la sala de casa, los dos con esa mezcla de orgullo y ansiedad en el rostro, explicándome que Ethan había sido aceptado en una de las mejores facultades de medicina, pero que el costo era inalcanzable para ellos, y que tal vez yo podría ayudar, porque siempre había sido tan buena con el dinero, tan organizada, tan confiable, y antes de que terminaran de pedírmelo, ya había dicho que sí, porque eso era lo que se hacía, era lo que hacía una hija responsable. Y ahora, años después, allí estaba yo, sola en una habitación desordenada, ahogada en declaraciones de impuestos, mientras Ethan me enviaba mensajes diciendo que se le vencía el alquiler y que podía ingresarlo en la cuenta de siempre, y mientras mi pulgar se cernía sobre el botón de responder, sentí una náusea amarga subirme por el estómago, una náusea hecha de cansancio, frustración y un tímido comienzo de rebelión. Mi amiga y compañera de piso, Maya, apareció en la puerta preguntándome si me iba a acostar, y le dije que sí. Pero las dos sabíamos que me quedaría allí hasta el amanecer, sacrificando mis noches, mi juventud, mi vida para mantener un sueño que ni siquiera era mío. Y cuando finalmente conseguí acostarme, con la cabeza bullente de cuentas y obligaciones, me prometí a mí misma que aguantaría la cena del domingo con elegancia, solo una vez más, solo hasta la próxima crisis, solo hasta que él se graduara, y entonces tal vez, quién sabe, podría vivir un poco. Pero en el fondo ya sabía que no sería así, porque para mi familia, mi propia vida nunca fue una prioridad. Al día siguiente en la oficina, Charlotte, mi supervisora, me llamó a su despacho para elogiar mi rendimiento y sugerirme que considerara seriamente el puesto senior en Boston, un cargo que implicaba un cambio, pero también un salario casi un 60% más alto y oportunidades reales de crecimiento. Y mientras hablaba, vi resurgir los sueños que había enterrado, los viajes que nunca hice, cursos que pospuse, ideas que abandoné, todo para que Ethan tuviera una oportunidad, y aún así, una parte de mí se sentía culpable solo por considerar cambiar de ciudad, porque ¿quién pagaría su alquiler? ¿Quién financiaría la nueva bata, los libros, el equipo? Cuando volví a casa esa noche, me senté en el sofá con la carpeta de documentos etiquetada Ethan, Facultad de Medicina, y empecé a hojear cada recibo de matrícula, cada transferencia, cada factura pagada, sumando mentalmente una cifra que me mareaba. Y fue en ese momento, rodeada de papeles y de una soledad que parecía pesar toneladas, cuando comprendí que quizá la cena del domingo no era solo una reunión familiar más, quizá era el comienzo de algo nuevo, quizá era el momento de decir no, por primera vez en años. Y cuando llegó el domingo, entré en la casa de mis padres sintiendo el olor a asado y nostalgia mezclados en el aire. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, siempre reservada para ocasiones especiales, y mi madre me recibió con una sonrisa cálida, pero con ese brillo ansioso en los ojos que decía que algo estaba a punto de exigírmelo. Y pronto Ethan bajó las escaleras, luciendo en su muñeca un reloj de marca nuevo, pagado con mi tarjeta de crédito, y mientras hablaba animadamente sobre haber decidido especializarse en neurocirugía, un área altamente competitiva y que requeriría años adicionales de residencia y dedicación total, sin tiempo para trabajos secundarios. Entendí a dónde iba a parar todo eso. Entendí que una vez más sería convocada, de manera dulce y disimulada, a sacrificar mis sueños en nombre de los suyos. Y cuando mi madre comentó que yo era tan estable y tan buena con el dinero,
y que no tendría problemas en seguir ayudando. Y cuando mi padre, siempre comedido, murmuró que la familia tenía que apoyarse, y Ethan, con esa sonrisa ensayada, me pidió que le financiara un apartamento mejor, cerca del hospital, algo caro, pero conveniente para sus horarios tan ocupados, sentí una ola de indignación helada extenderse por mi cuerpo, y en lugar de ceder, como siempre había hecho, saqué la carpeta y esparcí sobre la mesa todos los recibos, todas las pruebas, todas las cicatrices financieras que llevaba en silencio y con voz temblorosa, pero firme. Dije que allí terminaba el ciclo, que no habría más financiamientos, más alquileres pagados, más tarjetas de crédito prestadas, y la conmoción en sus rostros casi me hizo reír, porque parecía que estaban viendo a una extraña, no a la hija obediente de siempre, y las palabras volaron por la sala como piedras, mi madre llamándome ingrata, Ethan acusándome de destruir su futuro, mi padre pidiendo calma, pero yo me mantuve de pie, mirándolos con la dolorosa claridad de quien finalmente comprende su propio valor. Salí de la casa sintiendo que cargaba sobre mis espaldas no solo años de trabajo duro, sino también la abrumadora expectativa de ser siempre la solución a los problemas de los demás. Y el lunes, sin dudarlo, le dije a Charlotte que aceptaba el puesto en Boston, y ella sonrió, casi aliviada, como si supiera lo mucho que significaba esa decisión. Y empecé a organizar la mudanza mientras Ethan explotaba en las redes sociales, pintándome como la hermana cruel, mientras mi madre publicaba mensajes velados pidiendo oraciones por su hijo injustamente tratado, mientras primos y tíos comentaban sin conocer la verdadera historia, y aún así, yo seguí firme. Cada caja que empaquetaba era una capa de culpa y obligación que dejaba atrás, hasta que recibí una llamada del decano Harrison, el rector de la Facultad de Medicina, informándome de que Ethan había presentado documentos falsos para intentar obtener becas y beneficios, y que se abriría una investigación. Y cuando me pidieron pruebas, envié todo, cada correo electrónico, cada extracto, cada transferencia, y mientras mi madre me enviaba mensajes desesperados pidiéndome que reconsiderara, diciendo que la reputación de la familia estaba en juego, comprendí, con una claridad brutal, que nunca se trató de amor o gratitud, sino de conveniencia, de estatus, de imagen. Y cuando finalmente me mudé a Boston y entré en mi nueva clase, mirando la ciudad a través de las enormes ventanas, sentí una libertad tan intensa que casi me hizo llorar. Y no tardó mucho en que Ethan fuera suspendido de la universidad, en que sus sueños dorados comenzaran a desmoronarse, y aún así, seguía publicando mensajes dramáticos, haciéndose la víctima, recibiendo el apoyo de quienes no sabían la verdad. Y cuando Maya me llamó para decirme que su exnovia también se estaba manifestando, alertando a otras mujeres sobre hombres que explotaban económicamente a sus familias, sentí que el ciclo finalmente se estaba rompiendo. Y cuando meses después una joven llamada Grace apareció en mi oficina, temblando de miedo y vergüenza, contando que estaba siendo explotada por sus propios hermanos, supe exactamente qué hacer. Me senté con ella. Le mostré cómo documentar todo, cómo protegerse, cómo decir no. Y por primera vez comprendí que mi historia, mis errores, mis heridas podían ser instrumentos de liberación para otras personas. Cuando Dean Harrison me escribió diciendo que la facultad implementaría nuevas directrices para garantizar una mayor transparencia financiera, sentí que, de alguna manera, había marcado la diferencia, no solo para mí, sino para todas las personas que vendrían después. Incluso cuando mi padre me envió una emotiva carta junto con un cheque simbólico de reembolso parcial, diciendo que finalmente estaba en terapia y reconocía sus errores, no lloré, solo sonreí, porque la redención era de ellos, y la mía era mía. Y cuando volví a encontrar a Maya y brindamos en un bar concurrido de Boston, me dijo que estaba cambiando vidas. Y mirándola, mirándome a mí misma reflejada en la ventana, me di cuenta de que sí, lo estaba haciendo, empezando por mi propia vida. Porque a veces, la mayor liberación no es perdonar a los demás, es finalmente elegirse a uno mismo.